¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos una vez más en Cine On. Este es el 5º programa y tenemos de invitados especiales a dos maestros de la enseñanza y de la realización. Tenemos a Marielena García, que es docente, no solo docente, perdón, es coordinadora de la carrera de cine de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Dios mío. Pero bien, bien. Y nos acompaña también Víctor Arrey, director de la película Cuando me toque a mí, del 2006. En un momento les vamos a dar el espacio para que ellos mismos se presenten, pero les recordamos que este es un espacio tranquilo, relajado, ameno, para poder hablar y conversar sobre cine. Y en este caso, hablando de cine ecuatoriano, puesto que estamos aprovechando la disponibilidad que nos ofrece Choloflix. No crean que con esto nos está patrocinando, simplemente hay que promocionar el cine ecuatoriano. Choloflix es una página que ha recibido y acogido la gentileza de los directores a nivel país, a nivel de Ecuador, quienes han abierto sus películas y quienes han dicho, vean muchachos, vamos a ver cine ecuatoriano, así que hay que ver cine ecuatoriano, vean cine ecuatoriano. Por ahí, si ven los programas anteriores, van a ver unas declaraciones interesantes que han hecho los invitados de que sus amigos les han contado de que han incrementado la cantidad de películas de vistas en cada película. Bien. Y van a encontrar ahí documentales, ficción, peleas, bonches, romances, cosas bien heavy. Vean. Tienen que ver Choloflix y tienen que ver cine ecuatoriano. Entonces, nada, ahora abriendo ya el espacio, sí, les comparto el micrófono 1 minuto, 2 minutos para que por favor se presenten más allá de lo que son. Y nada, ¿en qué somos buenos? María Emilia. Me toca a mí primero. Bueno, como bien dijo Federico, yo soy la directora de la carrera de cine de la Universidad Católica. Directora, perdón. Es una carrera, es como, tal vez hay distintos términos que se usan en distintas universidades. Igual es como la persona que dirige la escuela, ¿no? Y en este caso es una carrera nueva que tiene ya 2 años desde que se abrió. Ha sido una experiencia muy interesante porque a veces cuando uno dice se podría plantear una carrera privada de cine, a veces eso despierta mucho miedo, ¿no? Pero en este caso yo he visto una respuesta interesante del mercado, o sea, sí hay interés por esto, ¿no? Entonces, y eso me ha asombrado bastante, ¿no? Y bueno, yo hice una maestría en Estados Unidos, en la Universidad Central de Florida, en cine. Luego de eso hice, como parte de mi trabajo de tesis, un largometraje que se llama La Descorrupción, que también me han dicho que lo suba a esta plataforma, pero la verdad no lo he hecho. Tengo que hacerlo, sí. Pero sí, eso es lo que podría decir sobre mí. Bien. Víctor, por favor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Soy Víctor Arregui, director de cine o trabajador. Yo me llamo más trabajador del audiovisual, porque esos títulos de director no me gustan mucho. Soy de Guaranda, me gusta el Aucas, me gusta el comunismo. Eso. Qué bien. Bienvenidos a los dos. Como hemos venido hablando en semanas anteriores, sí me gustaría igual aprovechar la presencia de ustedes para hablar del audiovisual frente al COVID, frente a la pandemia. En el caso de ustedes particularmente, desde la docencia y desde la realización, ¿cómo han sido vistos, afectados desde estos puntos de vista? Desde la docencia, los alumnos ya no van a clases. ¿Cómo hacen ahora para sentir tener esa magia epidérmica del cine, de ven, sentémonos, compartamos, desmenucemos el guión, ponme la luz aquí, ponme acá? ¿Cómo van a resolver ese detallito? Sí, bueno, ha sido bastante interesante plantearse cómo se puede llevar una carrera tan práctica, ¿no?, a lo virtual. Es más, tuvimos que tomar la decisión de postergar ciertas materias que sí consideramos que no se pueden dar de forma virtual. Por ejemplo, no puedes enseñar cámara e iluminación virtualmente. Claro, puede haber un tutorial, ¿no?, de estos que encontramos en línea, pero de todas formas, para que tú puedas realizar los ejercicios tendrías que contar con un juego de luces, con una cámara, ¿no?
y es muy complejo porque prácticamente la pandemia es como que la gente se quedó encerrada donde le cogió en ese momento, ¿no? Entonces no estamos ante un escenario donde un estudiante podría adquirir los insumos o los podría prestar. O sea, entonces, pero sí hay materias que sí se prestan para el espacio virtual, ¿no? Especialmente las materias que tienen como un componente más teórico, ¿no? Entonces yo creo que va a ser bastante interesante. Ya esta semana empezamos clases, hoy empezamos clases. Bien, felicidades. El único problema que he encontrado hasta ahora es como cuando quieres compartir fragmentos de películas, porque obviamente es mucho más fácil en el aula, tú llevas el archivo, acá es como lo proyectas al mismo tiempo, ¿no? Que estás teniendo la videoconferencia, pero igual creo que es bastante interesante, ¿no? Y también creo que la educación va hacia eso, hacia lo virtual, entonces no lo veo mal tampoco, ¿no? Y nos estamos adaptando y creo que todo va a salir bien. Sí, en ese sentido, son escenarios que abren nuevas perspectivas. Víctor, ¿ibas a decir algo? Disculpe. No, y lo que yo creo es que la pandemia nos dio el paso a lo digital directamente. Entonces todo negocio se vuelve virtual, o sea, todo va a ser virtual, la comida, el cine, no sé el cine que va a pasar. Justamente ahora estoy editando una película y no he puesto un plano en toda la pandemia, porque hay cosas que me resultan muy relevantes. ¿Para qué voy a contar esto si lo que estoy viviendo es una locura? O sea, no tiene mucho sentido, pero tengo que acabar la película. También me pongo a sentar y escribo cosas para historias que pueden ser que sean filmadas en Zoom. Porque yo no sé hacer animación, porque me imagino que la animación y los juegos de computadora se van a desarrollar un montón. Entonces nosotros que somos de rodaje, no tengo idea cómo. O sea, no me veo muy cerca filmando. Serán un par de años, o por lo menos hasta que haya la vacuna, porque yo soy vulnerable, tengo problemas de corazón y no puedo salir. Entonces, tengo que como reinventarme, por lo menos unos 2 o 3 años hasta que esté seguro salir a filmar, y eso me angustia un montón, porque lo que hago es eso, ¿no? Mi oficio es contar historias, y si no voy a poder hacer eso, hay una suerte de frustración, pero claro, también creo que deberíamos como reinventarnos desde la escritura del guión mismo. Tienes que pensar que el coronavirus va a estar por un largo tiempo, entonces tienes que adaptar el guión a ciertas circunstancias de producción que lo puedas. O sea, a mí me encantaría hacer un guión que tú desarrolles una secuencia ahí en tu casa y otra secuencia y luego la montamos y vemos qué pasa. Capaz que logramos que una película o contar algo, pero sí creo que viene de reinventarnos, porque están haciendo ejercicios de protocolos para filmar, pero he visto para publicidad en el Uruguay. De casualidad nos estaba haciendo una invitación, hacemos una película, cada uno graba una escena, digo, puede ser. Sí, viste, podemos inventarnos, o sea, nos sentamos, escribimos una historia de, qué sé yo, sobre de hecho hay la existencia de los hijos que no les veo, o de mis hermanos, o un nuevo tipo de relaciones que he tenido a través de lo virtual. Gente que no he visto en años, hemos retomado, hemos conversado. Entonces, por ese lado es interesante. Pero de ahí la incertidumbre sí es muy grande. Y esa incertidumbre tú la estás viviendo ahora porque justo estábamos hablando de la fusión del ICA, de estos dos institutos, el Instituto de las Artes y el Instituto del Cine, que los dos institutos de artes que tenemos aquí en Ecuador, el IFAIC y el ICA, y que justo ahora para finales, mediados de mayo, es la siguiente convocatoria, y tú ibas a participar en esa convocatoria. Sí, justo estoy escribiendo un guión para presentar el 29, pero ahora no sé qué va a pasar. Tú leíste que en el decreto que 60 días
Sí, hay un decreto que pasaron que dice hay 60 días. Aquí, señores, abramos el gran paréntesis para hacer el llamado nacional. Unámonos, audiovisualistas, tenemos en serio que defender el ICA. Ahora sí, cierre paréntesis. 60 días no es mucho, o sea, para organizarnos, porque esto puede pasar, si nos descuidamos un segundo puede pasar y no sé qué va a pasar con las nuevas convocatorias, pero también dicen que en el Ministerio de Finanzas para Cultura no hay un solo dólar, entonces no sé qué va a pasar, pero sí hay que defender al ICA, o sea, como podamos. No, claro. Algo que decía Mariana Andrade en su muro de Facebook. Mariana Andrade es la directora del 8+, que es una lucha de 30 años que se estaría prácticamente perdiendo. La necesidad de tener un instituto, una ley que ampare al cine, ahora de pronto se ve truncada por esta extraña necesidad de juntar las dos instituciones. Claro, se pierden muchos años de lucha. Yo me acuerdo de Asocine, yo era y la generación más arriba, Emilio Luzuriaga, El Pocho, presentaron un proyecto de ley, no sé, en el 84, 83. Entonces desde ahí vamos en un proceso que ahora estamos perdiendo y se nos puede ir de las manos si no. Pero no sé, desde aquí, desde este rincón, desde la pandemia, ¿qué puedo hacer? Me gusta la calle, me gusta salir, me gusta protestar, me gusta... nada como sentir la textura de una piedra en la mano. Totalmente. Pero aquí tenemos que ser más creativos y no sé, desde estas cosas, o sea, conversar y hablar cuál es el daño que está haciendo esto. Activismo hacker. Claro, está bien. Y borramos el decreto. Hacker. Sí, desactivamos el decreto y desapareció. Por favor. Sí, esto es un tema que hay que darle seguimiento. Quien está ahí del otro lado viéndonos, párenle bola, busquen información. No es un tema fácil y es un tema que hay que saber defender, hay que saber agarrar y hay que saber empoderarse. María Emilia, en el plano universitario, en el plano académico, más bien, ¿ha habido un acercamiento del ICA para, por ejemplo, con las academias o se ha realizado? Bueno, recuerdo el año pasado cuando hubo la convocatoria, sí hubo unas capacitaciones, me parece que en la Universidad de las Artes. Yeah. Sí, o sea, bueno, es lo único de lo que yo he tenido conocimiento, ¿no? Igual, en cierto grado, como, o sea, los estudiantes todavía están en un proceso de aprendizaje, ellos no participan en sí de estas convocatorias, aunque obviamente podrían hacerlo, ¿no? Y también, bueno, creo que tal vez por el hecho de que la Universidad de las Artes es una universidad pública, tal vez por eso tenían un vínculo más directo, ¿no? Pero acá con la Católica no. Pero hay que ver qué pasa ahora con esto de la fusión, ¿no? Sí. También quería compartir algo también de lo que comentaba Víctor, que yo también cuando empezó todo esto, yo vi que todo el mundo empezaba a subir sus películas, pero en verdad como que en ese momento tu estado mental como que no es como para que tú digas, chuzo, voy ahorita a estrenar algo, o voy a... como que no tienes la paz mental como para eso, ¿no? Por lo que también comentaba de que se le hace difícil, por ejemplo, editar, ¿no? A veces como que uno puede tener todo el tiempo libre, entre comillas, del mundo, pero un poco la perturbación por todo lo que ocurría era como que muy complejo, como que puedas tener la paz mental para sentarte a escribir o hacer algo así creativo, ¿no? Al menos también en mi caso me ocurrió, ¿no? Bueno, es cierto. Y en tu caso, Víctor, ¿ha podido ser llevadero el trabajo, el proceso creativo? No mucho. Me cuesta mucho concentrarme. Entonces me siento y no avanzo nada. Me entretengo en el YouTube, me entretengo en cualquier cosa. Evito de alguna manera avanzar, porque no me concentro. O sea, leer me es difícil. Ver películas, bueno, pero no tengo la concentración necesaria
ya tengo un corte, es solo acabarlo el corte, pero no tengo, no. Es lo que te decía, hay partes de la película que me parecen tan irrelevantes al lado de lo que estamos viviendo que digo, ¿para qué estoy haciendo esta película? Si lo que estamos viviendo es una locura. No sé si puede llamar la atención, no sé si... O sea, no sé qué pasa, cómo se entendería el pasado después de la... O sea, y también tengo la sensación de que al comienzo de la pandemia tenía como esa sensación de que por fin viene esto y vamos a cambiar, a mutar y vamos a ser buenas personas. Y ahora, no sé, yo creo que vamos a quedar peor. O sea, hay hambruna, no hay trabajo, al Estado no le importa. Entonces, la gente está muriéndose de hambre en los sectores populares. O sea, y claro, yo al comienzo tenía esta esperanza. Digo, qué bacán el coronavirus, ya. Con esto vamos a cambiar la mentalidad, se acaba el neoliberalismo, se acaba el capitalismo, se acaba todo. Y no le veo ya ahora, después de 2 meses, ya le veo completamente incierto que puede ser. Y sí, son tiempos de incertidumbre, y eso es lo que de alguna manera nos mantiene así ansiosos, en ansiedad, tensos, y siempre a la expectativa de qué es lo que va a pasar, cuál es el siguiente paso. Hoy parece que no avanza, después parece que sí, luego te das cuenta que son 3 millones de supuestamente infectados aquí, luego te das no sé cuánto. Es una locura lo que está pasando, ya con el encubrimiento de la información y todo. Está difícil, es difícil concentrarse, es difícil mantenerse atento, pero si se les hace difícil, les aconsejo vean Choloflix. Les prometo que no me están pagando, pero lo estoy promocionando porque es necesario ver Choloflix. Cambiando un poquito el chip y aprovechando un poco también el tiempo, hay algunos muy buenos documentales en Choloflix para ver. Está Con mi corazón en Jambo, está La muerte de Rol 2, y entre ficciones también podemos encontrarnos con Cuando me toque a mí, que es tu película. ¿Sabías que estaba en Choloflix, no? Sí. Ah, ya, no, digo. Te avisan. Sí. Dice, ¿puedo subir tu película? Digo, claro. O sea, sí, no, eso sí. Entonces, bueno, pasando a la siguiente parte de este espacio, vamos a dirigirnos un poquito a esta película. Es una película muy, muy particular cuando la vi. Es una película del 2006 que está basada en el libro de Que nada se sabe, del escritor Alfredo Noriega. Y mi primera pregunta es, ¿por qué este libro? ¿Por qué esa historia? ¿Y qué cambiaste del libro? Esa sería mi primera pregunta, y después le doy el paso a María Emilia, por favor. Eran casi tiempos parecidos a estos. Me había dado un infarto, me operaron del corazón y pasé mucho tiempo en cuidados intensivos. Entonces, por eso tiene ese color medio entre verde y celeste toda la película, color de cuidados intensivos, así, de hospital. Y me queda una sensación de muerte grabada en todo el cuerpo, porque te sacan el corazón, te meten. Y llega la novela, el Alfredo me manda, todavía no se publicaba, y me manda un borrador, leo y digo, claro, esto es, o sea, esta película me va a servir para sacudirme de la muerte y hablar de un tema que no hablamos, que es un tabú. O sea, la muerte es de los otros. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, le pido al Alfredo que adaptemos la novela. Y trabajamos juntos como un primer machote de guión. Y el Alfredo me dice, son 2 proyectos diferentes. La literatura es una cosa, el cine es otra cosa. Dice, dale, yo veré la película algún día. Entonces sí, hay cosas que cambiaron. O sea, el doctor Arturo Fernández no es el tipo que toma vodka y tiene un congelador para guardar el vodka en la novela, ¿no? Pero, o sea, con el Manuel Calisto armamos un personaje
que nos inventamos. Es un psicólogo que no existe, o sea, no, espero que no sean así, no los conozco mucho, pero es un man que está más cerca a la muerte que a la vida. O sea, el amor no conoce, es por eso que dices, lo más caliente que he tocado en mi vida es cuando le coge el seno a la compañera de trabajo. Entonces, hay cosas que salieron, como la relación de la madre, tenía un novio y lo filmamos, pero no nos funcionó. Y potenciamos otros como Cáceres, que deambula por toda la ciudad y yo lo quería así, o sea, el man que se va como, desde que comienza la película se va como matando él solito, no necesita la violencia civil para morir, sino un autosuicidio, digamos, y llega al final de la película a los cuidados intensivos, pero la película nace de eso, de una necesidad de contar una cosa para quitarme una sensación de muerte pura. Y eso fue, pero no me sirvió de nada, porque me dio otro infarto en la otra película, entonces no sirvió absolutamente de nada. Pero bueno, en todo caso lo tomaste más tranquila. La segunda vino más relajada. Sí, más relajada, sí. O sea, te podría dar la pauta para cuando me toque otra vez, cuando me toque a mí, 2. Eso. Pero el Manuel ya no está. David Nieto, entonces. El David. El David, no. Muy buena. Emilia, ¿te querías preguntar algo? Sí, definitivamente algo que me pareció muy interesante de la película es que al inicio el espectador podría creer que vamos a ver una película donde vamos a descubrir quién es este asesino, ¿no? Que de pronto apuñala a alguien en la calle, ¿no? Y la película en cambio toma otra dirección, lo cual me parece súper interesante porque como una hibridación de géneros, ¿no? Y luego más bien con lo que comentas ahorita de que era una película que buscaba reflexionar sobre este tema de la vida y la muerte, que está súper bien canalizado a través de, bueno, no sé si es un forense o patólogo, no sé cómo se lo puede llamar. No sé. No me recuerdo, ¿no? Pero es me pareció muy, muy interesante y bueno, lo que me llamó la atención también fue la presencia de Juan Martín Cueva como actor, ¿no? Muy convincente, Juan Martín, ¿eh? Muy convincente. Muy buen actor, sí. Buen actor. Porque normalmente no gusta. O sea, me dicen, le pusiste porque es tu mejor amigo. Y porque bromeamos con el Juan Martín, que él es mi primera mujer y yo soy su primera mujer. El mundo nos molesta con eso. Y es muy interesante porque parte del equipo, o sea, los 2 asistentes de dirección, el León Felipe Troya, también actúan en la película. Entonces, más o menos actúan todos. El David Nieto es de arte y están ahí como rebobinando. O sea, dejabas de poner una luz y te tocaba ir actuando. Me gustaba ese ejercicio así. Y todo es documental, todas las locaciones son documentales. Lo único que construimos fue como esa nevera para los muertos, no sé cómo se llama, el refrigerador, está en la morgue, y era una necesidad fundamental porque a mí me gusta tomar vodka, entonces el vodka tiene que estar congelado, es lo único que construimos porque esa morgue es increíble y estaba botada del hospital Eugenio Espejo, entonces tenía el ambiente necesario. O sea, ¿cuántos muertos pasarían por ahí? Pero nos divertimos haciendo la película. Se divirtieron en la morgue. Sí. Me gustó cuando guardó la botella dentro del congelador, como que... De la cámara B estaba también el pollo, la chuleta. Claro. Y no sé si notaste que se mueve la cámara todo el tiempo. Sí. O sea, nunca pusimos un trípode porque con el director de foto conversamos y decíamos, algo tiene que estar vivo en esta cosa. La cámara, que se mueva, que le dé vida a una historia de muertos. Pero para mí es una película de la vida, o sea, de ser buenas personas, de ser buenos hijos, de ser buenos padres.
Entonces, va más ahí a una reflexión de quién eres antes de morir. Totalmente, sí, eso es lo que me llamó mucho la atención, y compartiendo lo que decía Emilia, empiezas con un personaje y aquí fuiste más disruptivo que Hitchcock, es decir, lo mataste a los 5 minutos y cambiaste toda la historia. Dije, wow, ok, perfecto, algo está pasando acá. Y efectivamente se iban presentando personajes a lo largo de la historia con las cuales empezabas a tener una conexión o ibas a meterte en ellas y de pronto, chao, te fuiste a la morgue. Y la morgue era como esta especie de... Bueno, esa es la pregunta que me quedó al final. ¿Cuál es el purgatorio? ¿O la morgue o la ciudad donde estamos transitando todos, ¿no? Pero todos llegan a este lugar donde de alguna manera el tiempo como que es muy extraño también. Me llamó mucho la atención el tiempo. Porque si bien la historia cuenta algo de 48 horas, en la morgue entran tantos cadáveres al mismo tiempo que tú ya pierdes la noción del tiempo. Pero era interesante porque filmamos ahí en el Hospital Eugenio Espejo y comenzamos el rodaje un sábado. Uh-huh. Y salieron como 18 cadáveres de la fiesta del viernes de la ciudad. O sea, entonces era muy... O sea, las ciudades son violentas, ¿no? Y el viernes es mucho más violento. Uh-huh. Y lo que me daba pena es que eran jóvenes, o sea, de 18 y 25 años los que habían llegado la noche del viernes, habían muerto. Accidentes, asaltos. Me quedé choqueado, digo. O sea, no estamos tan lejos de que esto pueda pasar en 48 horas. O sea, no. Pero para mí la película es como contar la vida de la ciudad a través de la muerte. Es y en serio, o sea, yo creo que debería haber puesto un poquito más de humor negro. Porque lo que te causa risa está puesto desde natural. Entonces, cuando la primera proyección de la película yo voy y digo, ¿por qué se ríen? Y entonces es como accidental. Como lo que para mí me parece serio para los hay como ese diálogo interno entre la película y el público que ven otras cosas. ¿Sí? María Emilia, ¿querías acotar algo más? Sí, o sea, también quería preguntarte cuántos días fueron de rodaje. O sea, también me interesa mucho esto de lo que comentabas de esta recursividad, de que parte del personal de rodaje también haya participado como actores, ¿no? Entonces, específicamente porque en la carrera donde yo doy clases, o sea, siempre les decimos a los chicos que tienen que ser muy recursivos, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez si podrías expandir un poquito sobre eso, el tema del presupuesto, cómo financiaste también la película. Eso también me parece muy interesante. La película está hecha antes del Consejo Nacional de Cine. Entonces no había todavía los fondos concursables. Hubo solo para distribución de la película. Entonces al comienzo fue así, ¿no? O sea, parte de la plata de mi familia, de plata de los amigos. Entonces los amigos hacen 2 papeles, o sea, uno de asistente de dirección y otro de actor, pero le estamos explotando. Solo le estamos pagando como asistente de dirección y digamos, de cierta manera es una forma de acolite la actuación. Entonces buscábamos cómo reducir costos para producir la película, porque es una película que tiene como 120 locaciones, o sea, es una producción grande. Uh-huh. Y claro, como de trabajar que es entre el documental y la ficción, entonces todas las locaciones son documentales, como te decía. Entonces lo máximo que hacíamos es mover un cuadro o entonces no había la construcción de escenografía. Uh-huh. Sino yo les digo a las personas en ocasiones que encuentren lo más cercano en la vida real a lo que se está planteando en la escena. Entonces, y me gusta trabajar así más que tener así unas locaciones armadas y producidas.
No me gusta. Igual el fuera de juego en la película es casi un documental, pero es una ficción. Entonces ahí uso uno de los levantamientos indígenas y meto a mis actores ahí. Y claro, de un momento a otro tengo como 3.000 extras trabajando en la película. O sea, tienes que ser recursivo para contar una historia sin que el presupuesto sea grande, porque yo no creo que las películas ecuatorianas debe tener un presupuesto grande. O sea, no estamos produciendo en Argentina, no estamos. O sea, aquí, ahora que van 20.000 gente, o sea, no vas a recuperar nunca. Entonces no puede costar una película $500,000. O sea, yo creo que no representa la economía del país o el fondo de cine. Entonces ahí, sí, o sea, yo creo que una película debe costar entre $100,000 o menos de $100,000. Es recursivo en cómo contar la historia. Pero tampoco estoy de acuerdo que los guiones nuestros no conectan al público. Y digo, yo voy a escribir siempre, o sea, siempre dicen que yo hago lo que me da la gana, pero en este caso escribo lo que quiero, porque nadie me está pagando para hacer ese guion. O sea, me tomo las horas del día o los meses escribiendo eso sin financiamiento. Entonces los canales de televisión dicen, ¿por qué cuentas de esas historias tan trágicas? Y yo quiero, porque nadie, no tengo un financiamiento de escritura, o sea, yo cuento lo que quiero. Y eso es... Entonces, un amigo productor, el Paul Venegas, no sé si le conoce, él consiguió un préstamo como de $80,000 o $90,000 para hacer la película. Y con eso rodamos y filmamos y es en digital, pero todavía no habían estas cámaras que una Baricam con cassette aún. Y claro, en ese tiempo todavía teníamos que ir a Argentina a ampliar la película y hacer las copies y hacer la banda sonora. Era un liazo. 2006. Claro, entonces tenías que irte con el director de foto, con el productor, con el mezclador de audio y pasarte un mes en Argentina, y eso encarece un montón. Que ahora lo haces en esta computadora. Eso es muy interesante cómo va mutando. Y ahora creo que con la pandemia estos aparatos nos va a permitir contar desde tu casa en una buena calidad. Sí. Bien. Bueno, como lo prometido, ya hemos llegado al momento en donde tenemos que despedirnos. No sé si quieres hacer un último comentario, María Emilia, o si no, Víctor. Yo solamente sí quisiera contar una última cosita, que es el diálogo en el que tiene, ¿cómo se llama el doctor, el de la morgue? Está él y el asistente, David. El David y Calixto. ¿En cuál de ellos? Porque tienen varios. Claro, pero es casi al final, cuando David le dice que se va por una maestría. Que se va a París por una maestría. Se va a París por una maestría. Y que le quiere. Y le dice, deje lo trágico, o algo por el estilo. Y el otro le dice, creo que es más una incapacidad de amar. Es Lo trágico me viene de mi mamá. Es una palabra que siempre usaba yo y hice mucha terapia para quitarme, porque esas cosas heredas, me hice terapia para quitarme la tragedia. Porque, claro, mi mamá no pasaba el camión de la basura y era una tragedia total. Yo decía, ¿por qué? Y entonces, es una cosa que es mía, ¿no? O sea, hablar de la tragedia. O sea, y el man solo dice, no es, o sea, sí hay tragedia, dice, pero más es incapacidad de amar. Entonces, nosotros morimos por incapacidad de amar. Un poco. Interesante. O sea, ahora vamos a morir de pandemia, del coronavirus, pero sí me gustaría morir con coronavirus, pero amando. Ahí está. Estimados, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias, Víctor. Muy lindo poder tenerlos aquí. María Emilia, por favor. Gracias. No, gracias por la invitación. En verdad, me ha parecido una charla muy, muy interesante.
Creo que vale la pena tener estos espacios para hablar de producciones nacionales, porque a veces no hay suficientes, ¿no? Y aunque no, como bien tú dices, no queremos no es que nos pagan por hacerle propaganda a esa página, creo que es una iniciativa muy, muy interesante porque te permite ver todas estas películas que al final a las personas se les escaparon por preferir ir a ver Avengers o cosas así, y ahora ya te puedes poner al día, ¿no? Póngase al día. Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy necesario estos espacios en tiempo de pandemia y compartir lo que estamos pensando, ¿no? En este encierro. Además hay políticas públicas que nos están despidiendo y que tenemos que salir a protestar, no sé cómo, porque a mí no me dejan salir por vulnerable, pero hay que protestar. Eso, y muchas gracias. Hasta luego. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.